Amén. Fuerte el aplauso al Todopoderoso. Gracias, Señor. Bien, le damos gracias al Señor por este tiempo de adoración. Le damos gracias, Señor, porque Él es bueno, Él está con nosotros. Le damos gracias porque es ese Dios de amor, Dios de poder, Dios de gloria, Dios de victoria. Amén. Bien, saludo a todos los presentes, también saludo a los que están conectados en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios por sus vidas. Los saludo, dándole gracias a Dios porque sé que en la obediencia está la ganancia, y así como somos obedientes, Dios puede abrir la ventana de los cielos y bendecirlo hasta que sobreabunde. Así que le damos gracias, Señor, porque Él está con nosotros. Él dice en su palabra que Él pelea por nosotros. Dice que también que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente tenemos que ir ahí, a donde Jesús va. Tenemos que hablar como Jesús habla, tenemos que pensar, tenemos que decidir, tenemos que obedecer como Jesús. Y ahí está la ganancia. Cuando Jesús hizo todo eso, Dios dijo: este es mi hijo que me da contentamiento. Así que para darle contentamiento a Dios tenemos que ser como Jesús, imitadores de Jesús, hombre y mujer empoderados, caminando en la palabra, caminando en el Espíritu y en verdad. Así que le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a ir a la palabra de Dios. Dice así: la pereza es un tema recurrente en la Biblia y se menciona en varios pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento. La pereza se presenta como un comportamiento negativo que puede tener consecuencias graves, tanto a nivel individual como colectivo. Y en esta prédica exploraremos las diferentes referencias bíblicas sobre la pereza y su importancia para nuestra vida cristiana. Y Dios nos va a hablar esta tarde que la pereza también figura en el Antiguo Testamento. Dice que en el Antiguo Testamento la pereza se presenta como un comportamiento negativo que puede llevar a la pobreza y a la falta de recursos. En un libro de Proverbios, que es una recopilación de la sabiduría y el consejo práctico para la vida, se dedica una buena cantidad de capítulos a la pereza y a la importancia del trabajo duro. Por ejemplo, en Proverbios 10.4, se dice que la mano negligente empobrece, pero la mano diligente enriquece. ¿Lo tiene ahí o no? Sí, Proverbios 10.4 dice en el nombre del Señor: si no trabajas, te quedas pobre. Si trabajas, te vuelves rico. Además, Proverbios 13.4 se dice que el deseo del perezoso le lleva a la muerte, mientras que el deseo del diligente es saciado. ¿Qué dice ahí? Proverbios 13.4. Sí. El que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Trabaja y todo lo tendrás. Amén. Amén. La pereza puede tener consecuencias graves, como la falta de recursos o la incapacidad de alcanzar nuestras metas y objetivos. Esa es la pereza. Dice que la pereza puede tener consecuencias graves, como la falta de recursos o la incapacidad de alcanzar nuestras metas y objetivos. La pereza en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos varios pasajes que hablan sobre la importancia del trabajo y la responsabilidad. Por ejemplo, 1 Timoteo 5.8. Se dice que aquel que no provee para lo suyo y especialmente para lo de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué dice ahí? Dice 1 Timoteo 5.8: quien no cuida de sus parientes y especialmente de su familia no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Amén. En otras palabras, el trabajo es una forma de cumplir con nuestras responsabilidades familiares, sociales. Además, en 2 Tesalonicenses 3.10 se dice que si alguien no quiere trabajar tampoco debe comer.
Esta afirmación puede parecer dura, pero en realidad es una forma de fomentar la responsabilidad y el compromiso. El trabajo es una forma de contribuir a la sociedad y de ser parte activa de la comunidad. ¿Qué dice ahí? Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, cuando estábamos con ustedes les decíamos que quien no quiera trabajar tampoco tiene derecho a comer. Amén. Así es explícito la palabra de Dios. La pereza y el llamado a trabajar con diligencia. En la Biblia se nos llama a trabajar con diligencia y a honrar a Dios con nuestros esfuerzos. El trabajo es una forma de cumplir con nuestra responsabilidad y de servir a los demás con humildad, siendo generoso. La Biblia también nos ofrece ejemplos de personas que lucharon contra la pereza y tuvieron éxito. Por ejemplo, en Proverbios 6, del 6 al 8. Proverbios 6, del 6 al 8. Se nos habla de las hormigas que trabajan duro y se preparan para el futuro. ¿Qué dice? Proverbios 6, del 6 al 8 dice, Sí. Vamos, joven perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en cómo trabaja y aprende a ser sabio como ella. La hormiga no tiene jefes, ni capataces, ni gobernantes, pero durante la cosecha recoge su comida y la guarda. Amén. Así. Eclesiastés 9:10. Se dice que todo lo que tu mano halle por hacer, hazlo con fuerza, porque no hay obra, ni proyecto, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. ¿Qué dice Eclesiastés 9:10? Eclesiastés 9:10 dice, y todo lo que podamos hacer, hagámoslo con alegría. Vamos camino a la tumba y allá no hay trabajo ni planes, ni conocimiento ni sabiduría. O sea, acá tenemos que trabajar porque cuando partamos de este mundo, donde vayamos nos vamos a trabajar. Allá vamos a ver las consecuencias de lo que hicimos o no hicimos. El mensaje de Eclesiastés 9:10 es que mientras estamos vivos debemos trabajar con todas nuestras fuerzas, porque después de la muerte no tendremos oportunidad de hacer nada más. Se termina el trabajo. O vamos a ese gozo con Dios, o hago ese sufrimiento eterno. Cada uno elige su camino. Amén. Consecuencia de la pereza según la Biblia. La pereza es el letargo del alma y el enemigo del progreso. Esa es la pereza. Es el letargo del alma y el enemigo del progreso. Ha sido un tema de advertencia desde tiempo antiguo. En la Sagrada Escritura se nos presenta no solo como un defecto humano, sino también como una actitud reprobable que trae consecuencias negativas en la vida de las personas. El apóstol Pablo en su segunda carta es enfático al respecto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Este versículo no solo alude a la necesidad de esfuerzo personal, sino que nos enseña acerca de las profundas consecuencias que pereza acarrea. La pereza es un obstáculo para la provisión. La Biblia establece un principio claro: el trabajo es el medio por el cual el hombre provee para sí mismo y para los suyos. La pereza interrumpe el principio fundamental, llevando a la falta de provisión y la necesidad. La exhortación de Pablo a los tesalonicenses no era solo un mandato moral, sino también una regla práctica para la convivencia y supervivencia comunal. El trabajo es un mandato divino. Desde Génesis, el trabajo ha sido parte del plan divino para la humanidad. Adán fue puesto en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo. La pereza va en contra de este mandato y por lo tanto en contra de un diseño divino para el crecimiento y el desarrollo humano. La pereza y su efecto en la comunidad. La pereza no solo afecta al individuo, sino que repercute en la comunidad. En Proverbios 10:26 se compara al perezoso con el vinagre a los dientes y el humo a los ojos.
ambos irritantes y perjudiciales. Así la pereza puede generar tensiones, conflictos dentro de una comunidad, donde la carga del trabajo y la responsabilidad recaen justamente en unos pocos. ¿Qué dice ahí? Proverbio el 26, ¿no? El mensajero perezoso es peor que vinagre en los dientes, es peor que humo en los ojos. Amén. Además, la pereza física o laboral, la Biblia también advierte sobre la pereza espiritual. Hebreos 6:12. Se exhorta a no ser perezosos, sino a imitar aquello que con la fe y la paciencia heredan las promesas. La pereza espiritual nos priva de profundizar en nuestra relación con Dios y de vivir una vida plenitud en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Hebreos 6:12 dice: no queremos que se vuelvan perezosos, más bien sin dudar ni un instante sigan el ejemplo de los que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Amén. Sí. Consecuencia de la pereza en la vida personal. La pereza impide que la persona alcance su máximo potencial. Proverbios 13:4. Afirma que el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. La inactividad conduce a un círculo vicioso de desmotivación, fracaso, mientras la diligencia abre puertas de oportunidad y éxito. Proverbios 13:4 dice: el que desea tener sin trabajar, al final no consigue nada. Trabaja y todo lo tendrás. La Biblia enseña que la pereza conduce a la pérdida de oportunidades. En la parábola de los talentos, Mateo 25:14-30, el siervo perezoso es reprendido y despojado de lo poco que tiene, mientras que los siervos diligentes son recompensados. Esta enseñanza es una metáfora poderosa de cómo la pereza puede llevarnos a desperdiciar nuestros dones y oportunidades de la vida. ¿Quedó claro, no? Entonces, ¿por qué Dios está hablando de esto, hermano? Porque hay pereza. Pereza en lo personal, pereza en lo familiar, pereza en la comunidad, pereza en la iglesia. Y estamos tranquilos. Porque el perezoso es así. El perezoso es conformista. El perezoso no se sacude. El perezoso no despierta. El perezoso es una persona muy cómoda, se siente cómodo. ¿Por qué? Porque mientras él está en esas condiciones, él sabe que los demás tienen que hacer cosas. Sabe que esto tiene que cambiar, esto tiene que caminar. En lo personal, el perezoso no hace nada por sí mismo, no se supera. Se conforma con lo que es y como no es nada, se siente así muy cómodo porque no conoce más allá de lo que él es. No ha experimentado una vida. El perezoso a lo mejor es muy cómodo porque a lo mejor lo criamos mal. Fue ese regalón extremo, ese regalón equivocadamente regalón, que nunca lo esforzaron a nada, sino que todos se lo dieron. Sobreprotegido. Fue más que sobreprotegido. Entonces creció y esos padres sobreprotectores nunca pensaron que algún día no iban a estar. Entonces cuando ellos no tuvieron, ese perezoso no le empezó a ver bien porque ya no estaba lo que lo cubría, lo que le fomentaba. Y ahora está viendo una vida que él no conocía. Y entonces ese perezoso no tiene buen camino, no tiene buen caminar. ¿Por qué? Porque no conoce otro mundo del que le daban, que lo cubrían, que lo malcriaron. Hicieron una mala criatura de la persona, pero él tampoco nunca quiso superarse. Y ese perezoso está fracasado. Peor si es hombre, si es mujer. Y peor, nunca termina los estudios porque fue un perezoso. Nunca le inculcaron estudiar, nunca le inculcaron nada. Por lo tanto, siempre le dieron todo. Es como ya tenía 20 años y todavía ahí en primero básico. ¿Y por qué? Porque nadie le decía nada. Mientras tenía a quien los tenía por protectores, le daban todo.
Entonces esa persona, hermano, ¿en qué va a terminar? En un fracasado, en una fracasada, porque ¿qué pretende, así como es, tener algún trabajo? ¿Qué pretende casarse? ¿Qué tipo de matrimonio va a tener si no sabe nada? Y siempre le dieron todo, no tiene ni idea, no tiene acción, no tiene objetivo, no tiene nada esa persona. Es un fracasado. Si no puede salir a sí mismo, menos si se casa. ¿O usted cree que cuánto van a durar con un perezoso, una perezosa? Si es hombre y no provee, luego le van a decir chao. ¿O no? Y si es una perezosa, va a ser una floja. ¿Sí o no? Claro, va a llegar el marido y la casa, ¿cómo va a estar? Cuando hay una perezosa, hermana, no tiene ese querer por su casa. No se preocupa por su casa. No se preocupa por su hogar, no se preocupa por su familia. Porque como vive otro mundo, entonces no tiene ese espíritu de responsabilidad por el hogar. Se conforma con que le van a dar nomás. Se conforma al vivir el día a día, pero no tiene ese espíritu de hogar. Esa mujer no se preocupa. Dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa. O sea, la mujer, hermano, hay mujeres que son verdaderamente sabias. Y da gusto verlas. Siempre están adornando la casa. Siempre están haciendo cosas para la casa. Usted las ve, están con las cortinas, usted las ve, están haciendo manteles, están adornando la casa, siempre preocupadas de la casa, siempre, siempre. Siempre ellos están dando un paso más allá, ellos deslumbran al esposo haciendo cosas que verdaderamente atraen, porque son mujeres sabias que están edificando. Más aún si tienen hijos. Son mujeres que verdaderamente da gusto mirarlas y se ve presencia de Dios en ellas. Pero hay mujeres, hermanos, de que no están de ahí porque son perezosas. No tienen responsabilidades porque nunca le inculcaron responsabilidades. Así que ahí tienen la casa, como decía el hermano, patas para arriba prácticamente. Se nota en el entrar, hermano, que falta la mujer en esa casa, que hay una perezosa, si es que está. La perezosa siempre se está quejando. La perezosa siempre está con los peros. La perezosa siempre tiene la excusa. ¿Y para qué le digo el perezoso? El perezoso está dejado hasta de su persona. Porque no tiene eso de cuidar de su persona. Al perezoso siempre hay que estarle diciendo cosas. Yo creo que a ninguna mujer le gusta tener un esposo perezoso, porque no tiene motivaciones, no tiene nada de motivación el perezoso. El perezoso ve por él nomás. El perezoso no ve por el prójimo, no ve por los que están al lado de él. Al perezoso hay que darle, hay que servirle, hay que atenderlo. O sea, es un cómodo. El perezoso no tiene iniciativa. Imagínense un esposo perezoso. ¿Aburre o no aburre? Aburre un esposo perezoso. Los hijos perezosos también, hermano. Hay hijos que son perezosos, pero ya les sale por todos lados la pereza. ¿Pero es por qué? Porque los padres han criado a esos perezosos. Están acostumbrados a que todo se le dé, todo se le dé. El perezoso, hermano, no lucha por sí mismo. El perezoso siempre está buscando que le dé. El perezoso siempre tiene excusa. El perezoso siempre se está arrimando a alguien que le puede dar cosas porque no tiene la capacidad de poder por sí mismo querer salir adelante. El perezoso, hermano. Hay hijos que están casados y son perezosos, siempre van al del padre. No se esfuerzan ni dan la milla, tengo a mi papá. Y yo te digo, muchas veces esos hijos son casados y la esposa le da vergüenza porque siempre dice, oye, el papá, oye, ¿tú cuándo vas a salir adelante por tus medios?
No es que mi papá es bueno y tú no podés trabajar, no te podés esforzar más. ¿Cuántas mujeres pueden decir, oye, si yo me casé contigo, no con tu papá? ¿Por qué? Porque el perezoso, hermano, no tiene eso de querer salir adelante. El perezoso empieza cosas y no termina. El perezoso, hermano, se acostumbra en lo que está nomás. El perezoso nunca quiere asumir algo más. El perezoso no quiere responsabilidad. El perezoso no le gusta la responsabilidad. El perezoso no se esfuerza. El perezoso, hermano, si llega a encontrar un trabajo, es el mal del grupo. Porque todos le dicen que es el perezoso y no le dicen perezoso, el flojo, el aprovechado, el sinvergüenza. Porque mientras todos están trabajando, está dando la vuelta. Porque es así, no es perezoso. Mientras todos trabajan como una hormiga, él está ahí sentado o está dando la vuelta. Porque el perezoso no tiene incentivo. El perezoso no tiene motivaciones. El perezoso no cae bien en un grupo de trabajo. El perezoso, hermano, en ninguna parte cae bien. El perezoso en el colegio tampoco cae bien porque mientras todos están trabajando grupal, el perezoso se aprovecha del grupo. Y en la iglesia, ¿qué hablamos, hermano? En la iglesia hay perezosos. El perezoso todo se lo deja a los demás. Y a veces, hermano, es tanta la pereza que todo se lo dejan al pastor. El perezoso nunca se ofrece. Y cuando le dicen algo, le dan una responsabilidad, siempre tiene un pero el perezoso. Es así. Hermano, el perezoso nunca se ofrece, nunca. Nunca. El perezoso se acostumbra a la comodidad. El perezoso, hermano, nada, ni con su persona. Y en la iglesia, hermano, existen los perezosos. Al perezoso, hermano, hay que estarle diciendo una y otra vez, y nunca toma iniciativa. El perezoso no se activa. Al perezoso le cuesta mucho activarse, hermano. ¿Sabes la iglesia por qué está estancada? Y la iglesia en general, porque está la pereza en la iglesia. Sí, hermano, está la pereza en la iglesia. La amiga pereza, hermana, está destruyendo la iglesia. Hermano, hay pereza para congregarse. Cuando Dios dice que debemos congregarnos, pero hay pereza para congregarnos. Dios dice, hermano, que tenemos que orar, hay pereza para orar. Dios dice que debemos leer la palabra de Dios, hay pereza para leer la palabra de Dios. Hay pereza, hermano, para alabar, glorificar a Dios. Se ve la pereza, hermano, que ha entrado con fuerza en la iglesia. No hay responsabilidad porque hay pereza. Nadie quiere tomar, hermano, su responsabilidad dentro de la iglesia porque la pereza es parte y compañera. Se está haciendo tan compañera de los hermanos, la pereza, hermano, que están siendo uno, la pereza y la persona. Por eso que la iglesia está como está. A la iglesia, hermano, la única manera que pueda tener alguna motivación es que hay que motivarla, pero ¿de qué manera? Porque la pereza está, entonces hay que traerle a alguien de afuera que sea reconocido. Entonces ellos vienen no porque tienen hambre y sed de Cristo, sino porque están tan perezosos que se motivan solamente cuando viene alguien de afuera. Y cuando viene alguien de afuera, son verdaderamente falsos, son hipócritas, porque muestran lo que no son. Alaban a Dios como que fueran los más espirituales. Se muestran y hablan de Dios. Y son perezosos. Son, hermanos, hipócritas porque hacen lo que no viven a lo diario. El perezoso, hermano, está muy cómodo sentado. El perezoso no le habla a nadie de Cristo Jesús.
El perezoso está teniendo excusa una y mil veces, pura excusa. Por eso que la iglesia está así, hermano, porque la pereza lo está consumiendo. La pereza lo está congelando. La pereza, hermano, ha entrado de tal manera en la iglesia que todo lo que Dios ha querido con la iglesia nos está dando fruto. Hermano, Dios ha dado asignaciones, pero la pereza está caminando con esas personas que Dios le dio asignaciones. ¿Y sabe qué? Están ahí, tan quietos, tan adormecidos por la pereza. Las asignaciones, hermano, no se las ha dado el pastor. Las asignaciones no se las ha dado la autoridad de la iglesia. Las asignaciones han sido puestas por Dios. Pero ¿qué ha pasado? La pereza, hermano, lo tiene tan contaminado, la pereza lo tiene tan tocado que no pueden despertar, no pueden sacudirse. Por lo tanto, no están, hermano, haciendo lo que Dios quiere que hagan. Están adormecidos por la pereza. ¿Y sabe cuál es el gran problema? Que la misma pereza lo hace molestar cuando le hablan de sus asignaciones. Son provocados a enojo, a molestia, cuando Dios le está hablando de la pereza. Porque han dejado el primer amor. Se contaminaron en el tiempo, hermano, en vez de haber activado ese primer amor. Se dejaron llevar por la pereza, por alguna situación en lo personal, no creyendo en Dios, no buscando de Dios la respuesta o la solución, sino que fueron más carnales que espirituales. Y se dejaron, hermano, inyectar la pereza en sus vidas. Y su alma y su espíritu, su mente y su corazón, sus sentimientos, sus emociones están llenos de la pereza. Por eso que, hermano, cada día son hombres y mujeres que se están secando en lo espiritual. ¿Y por qué? Por la pereza. Y tenemos excusas. Y tenemos excusas. Y tenemos excusas. Y a veces ya no tenemos ni excusas, sino que ya nos acostumbramos a ese estilo de vida de la pereza. Por eso que, hermano, cuando estamos aquí empezamos a bostezar. Por eso que cuando estamos aquí empezamos a ver la hora. Por eso que cuando estamos aquí nos empezamos a dormir. Porque la pereza, hermano, lo tiene controlado de tal manera que lo único que quiere es que no se activen en el nombre de Jesús. Que no se animen en el nombre de Jesús. Que, hermano, la pereza los tiene adormecidos de tal manera que tienen explicación para todo. El gran asunto, hermano, que un día vamos a tener que presentarlo delante de Dios y Dios nos va a pedir cuenta por todo lo que Él nos dio, por todas esas asignaciones, por todas esas palabras que escuchamos. Él, hermano, tiene anotado todos esos amenes que dijimos. Y entonces ahí vamos a tener que dar cuenta delante de Dios, pero ya va a ser tarde para dejar la pereza. Dios está hablando ahora, hermano, que estamos ligados a la pereza, que estamos siendo uno con la pereza, y Dios dice que no es un hijo de Dios agradable a su corazón cuando está caminando con la pereza. Dice Dios que tenemos que sacudirnos de aquello, porque eso no lo ayuda. Por eso que, hermano, estamos en las condiciones que estamos secándonos. El gran problema es que nos estamos secando de raíz. Y cuando un árbol se seca de raíz, va solamente a servir para leña. Y eso es lo que está haciendo la pereza. Nos está secando. Nos está sacando, hermano, del camino, la verdad y la vida. Y tenemos que darnos cuenta que es así. Mira, cuando nos levantamos de mañana, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Hermano, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado desde mañana? ¿Qué hemos hecho? Saca cuenta, hermano. Resume. ¿Qué has hecho de la mañana cuando te despertaste? Dijiste, gloria a mi Dios. Gracias, Señor, te doy porque el Espíritu Santo este día va a hacer grandes cosas conmigo. Te doy gracias, Señor, porque el Espíritu Santo me llevará
a todo dar para que yo pueda ir a las naciones y anunciar a Jesucristo como el Señor de señores. Señor, te doy gracias porque has permitido abrir mis ojos para entonces hablar del Cristo, el Todopoderoso, y vivir una vida de acuerdo a lo que tú quieras que yo viva primeramente, y dar gloria y honra a Dios en mi hogar por lo que tú estás haciendo. Ser ejemplo en mi familia, ser ejemplo en mi población, ser ejemplo en mi trabajo, ser ejemplo en todo lugar donde tú me coloques, Señor, y que tú puedas considerarme a mí como un hijo, una hija, donde tú puedas considerarme para poder ser cosas y para poder verdaderamente utilizarme en lo que tú quieres. Te levantaste en la mañana dándole gracias a Dios por lo que Dios ha hecho con tu vida. Le das gracias a Dios por lo que está haciendo cada día, cada segundo en ti. Les das gracias a Dios porque te está hermoseando por dentro y está mostrando su gloria por fuera. Estás diciéndole, Señor, gracias porque la pereza no es parte de mi vida. Por eso que estoy caminando de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. ¿Te das cuenta que cuando está la pereza yo no puedo hablar de esas cosas? ¿Te das cuenta cuando está la pereza solamente tengo excusas y tengo pura quejabanza? Y no tengo a ese Dios todopoderoso que se me ha enseñado, que Él pelea por mí, que Él me lleva de gloria en gloria, que Él me lleva de triunfo en triunfo. Si no, estoy hablando de un Dios que no está vivo, porque mi boca lo dice, porque mi boca lo único que saca es lamento, queja, lo único que saca es cosas negativas. ¿Y por qué? Porque no estoy viviendo bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso que me quejo todo el día. Si no me quejo de mi físico, me quejo de las condiciones, me quejo de la familia, me quejo de la economía, me quejo de la salud, me quejo de la iglesia, me quejo de todo. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios guiando mi ser. Porque el alfarero no está construyéndome a su manera. Porque no me permito. No me doy el que Dios me pueda construir a su manera a través de Jesucristo. Porque la pereza tiene más valor en mi vida que lo que Jesucristo puede estar haciendo cada día conmigo. Él quiere transformarme en una criatura conforme al corazón de Dios. Pero la pereza no me permite aquellas cosas porque estoy siendo más placentero en las cosas del mundo. Las cosas del mundo me atraen más porque las cosas del mundo llegan muy fácilmente. ¿No es así? Cuando tú tienes plata, tienes amigos, ¿no es cierto? Y te sobran los amigos. Cuando tu mujer tienes cosas para dar, te sobran las comadres. Pero cuando no tienes, ay, ay, ay. Tu amigo cuando no tienes dinero